El 2 de febrero marcó el inicio del año escolar en el sistema público de El Salvador. Más de 1.2 millones de estudiantes regresaron a las aulas, distribuidos en cerca de 5.800 centros escolares en todo el país. Mientras algunas escuelas abrían sus puertas entre anuncios oficiales y paquetes escolares completos, desde parvularia hasta las modalidades flexibles, otras enfrentaban una realidad distinta. Infraestructura deteriorada, condiciones precarias y padres que optaron por no enviar a sus hijos a clases, como Ingrid, una madre de familia del municipio de Chirilagua, en el oriente del país, de San Miguel Centro. Pues la situación es que desde el 2023 dijeron que iban a reparar la escuela, la iban a hacer nueva. A principios de año pues dijeron eso y ya los niños ya no estudiaron ahí, se pasaron a una champa de la iglesia evangélica a estudiar. Y la situación es que ya vamos para 4 años y la escuela no la han terminado. Las imágenes de escuelas remodeladas contrastan con testimonios que revelan brechas persistentes en el sistema educativo. Y no es un problema aislado. Un estudio de la Fundación para el Desarrollo en Centroamérica, conocida como FUDECEN, advierte que, aunque el país ha aumentado la inversión pública en educación y salud desde 2017, ese esfuerzo no se ha traducido en mejoras sustanciales para la población. La clave no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo se asignan y se utilizan los recursos. Soy Graciela Barrera, es 7 de febrero. Hoy en el resumen, un sistema educativo en pausa. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El mismo día en que más de 1 millón de estudiantes del sistema público regresaron a clases en El Salvador, la ministra de Educación, Carla Trigueros, anunció el inicio de la distribución de los paquetes escolares en los centros educativos del país. Sin embargo, ese proceso no ha avanzado por igual en todas las escuelas. Esto dijo Carla Trigueros en una entrevista televisiva. Ningún gobierno había invertido tanto en educación como el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ninguno. Y eso es lo que estamos implementando ahorita. Las políticas de que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Pero en el territorio, el panorama es distinto. Bases magisteriales salvadoreñas aseguró a la prensa gráfica que, según reportes de docentes, la entrega de paquetes escolares ha sido limitada en varios departamentos, por lo que muchos centros educativos aún esperan recibir los materiales prometidos. La entrega de paquetes y la remodelación de escuelas forman parte de una narrativa oficial ampliamente difundida. Sin embargo, hay otro rostro de este proyecto que recibe menos atención. En septiembre de 2022, el gobierno de Nayib Bukele impulsó el programa Mi Nueva Escuela, con la ambiciosa promesa de renovar 5.150 centros educativos en 5 años, lo que suponía intervenir alrededor de 1.000 escuelas cada año. Sin embargo, en enero de 2025, en El Faro publicamos que un informe enviado por el Estado a las Naciones Unidas reveló que entre 2020 y 2024 se hicieron mejoras parciales o integrales en apenas 424 escuelas, es decir, menos del 10% de lo prometido. Los fondos asignados para infraestructura y equipamiento escolar se ejecutaron a un ritmo muy lento, menos del 2% por año, sin información pública clara sobre qué se hizo en esas intervenciones. En mayo de 2025, el presidente Bukele se refirió públicamente a esa promesa incumplida. Pero hay algo que nos critican, aparte de todo eso que no tiene ninguna base, ¿verdad? Hay algo que nos critican, lo único que nos critican que sí tiene alguna base. Y es, presidente, usted dijo que iba a hacer 1.000 escuelas en un año
y no las ha hecho. Esa es la única que les acepto la crítica. Pero no las hicimos porque lastimosamente nosotros pensamos que las escuelas estaban en otra situación. Ese mismo día, el gobierno lanzó una nueva versión del proyecto, 2 escuelas por día. Sin embargo, en julio de ese año, de las 114 escuelas anunciadas dentro del programa, solo 4 estaban finalizadas. Para enero de este año, el gobierno reportó haber intervenido 500 centros escolares, ya sea mediante reconstrucción, remodelación o reparaciones menores. Aún así, el impacto sigue siendo limitado. 7 de cada 100 estudiantes del sector público están matriculados en una escuela intervenida por el gobierno. Hasta ahora, solo 70 centros escolares han sido completamente finalizados y entregados, todos inaugurados en noviembre de 2025. Sobre las otras 40 escuelas intervenidas no hay información pública sobre el avance de las obras ni fechas de entrega. Las escuelas ya terminadas benefician a poco más de 12.600 estudiantes, lo que equivale a apenas el 1% de la población estudiantil del país. Mientras tanto, más de 81.000 estudiantes siguen esperando que concluyan las obras en sus escuelas, y 1.1 millones continúan estudiando en centros que aún no han recibido ninguna intervención, según informó la prensa gráfica. Por ejemplo, en San Miguel Centro, en el centro escolar Caserío La Ceiba, los estudiantes esperan desde el 2023 por la construcción del centro. Los niños tuvieron que moverse a un espacio provisional, una galera de una iglesia evangélica. Les prometieron que la escuela estaría terminada en 6 meses, pero ya pasaron 3 años y aún sigue en pausa. Los padres de familia, por las malas condiciones en las que estudian sus hijos, sin acceso a servicios básicos y expuestos a la lluvia, decidieron no enviarlos a la escuela. Hablamos con Ingrid, una madre de familia de esa escuela, y esto nos dijo. Lo otro es que donde las razones que ya no podemos nosotros mandar los niños a esa champa es porque el muro de esa champa que está ya tumbado, los niños allí cuando llueve, todos se mojan, andan en las charcazones allí. Los niños entran perros, les bajan la comida, los niños se enferman, bueno, que hasta los maestros ya han enfermado. Un estudio que presentaron el 2 de febrero la FUDECEN, el Centro para la Defensa del Consumidor y la Asociación para el Desarrollo Sostenible Popolna, señala que aunque hay señales de una leve mejora en la productividad del sistema educativo, el panorama sigue marcado por problemas de fondo. El país continúa invirtiendo poco en educación. El gasto se mantiene por debajo del 4% del Producto Interno Bruto, lejos del mínimo recomendado a nivel internacional, que es entre al menos un 4% y un 6% del PIB, o al menos entre un 15% y un 20% del total del gasto público, lo que reduce las posibilidades de cambio reales según el estudio. El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de un país durante un periodo determinado. Además, el presupuesto es rígido y deja poco margen de maniobra. Alrededor del 70% se va en salarios, mientras las escuelas siguen esperando inversión en infraestructura, tecnología, materiales y apoyos para los estudiantes más vulnerables. A esto se suma una brecha menos visible, pero igual de profunda. La tecnología llega a las aulas, pero no siempre se transforma en mejores aprendizajes, señala el informe. El economista César Villanova, en una entrevista con la YSUCA, habló sobre la educación en el país. El sistema educativo, todo el mundo sabe que no anda bien. Aquí cerraron el programa de alfabetización en el 20 y tenemos un analfabetismo que supera el 10% y este gobierno lo encontró en 9%. La deserción es enorme, la deserción escolar, la calidad educativa es mala. En El Salvador, en 2024, más de 522.000 personas mayores de 10 años no sabían leer ni escribir, 19.000 más que en 2023. En el presupuesto general de este año se recortaron $15 millones al sector educativo. El ramo de obras públicas tiene una reducción de $108.2 millones. 2 ministerios involucrados en el programa 2 escuelas por día. Donde no hubo una reducción es en los ramos de seguridad pública y la defensa nacional, que en conjunto recibieron un aumento de $133 millones.
La prohibición judicial que impedía al exdiputado Romeo Auerbach referirse en redes sociales a la diputada de Arena, Marcela Villatoro, y a su familia, duró 9 días, luego de que la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres revocara las medidas de protección otorgadas a la legisladora y dejara sin efecto la restricción. Villatoro es una de las figuras más incómodas de la oposición en la Asamblea Legislativa. Ella ha cuestionado las decisiones del gobierno, en especial sobre el uso de fondos públicos, la concentración de poder y la falta de controles institucionales. Esta es su intervención luego de que los diputados del oficialismo aprobaran de forma express un paquete de reformas a la Constitución en diciembre de 2025. Aquí la verdad es que ocupan los periodos cercanos a vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuese un trozo de papel higiénico. La diputada solicitó las medidas ante el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador, donde denunció que desde hace más de 3 años, Auerbach la ha atacado con burlas e insultos en redes sociales. El juzgado concluyó que ese contenido, atribuido a la cuenta principal del exdiputado, no constituía una crítica política legítima, sino expresiones denigrantes que operaban como mecanismos de ridiculización y deshumanización para desacreditar a una mujer en la vida política. Auerbach apeló a la resolución y sostuvo que sus publicaciones estaban amparadas por la libertad de expresión. El expediente pasó a la Cámara, que revocó las medidas al concluir que el juzgado no explicó de qué manera los mensajes atribuidos al exdiputado han impedido a Villatoro ejercer sus funciones, ni acreditó la existencia de un riesgo inmediato. El criterio de la Cámara contrasta con una sentencia del Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, en otro caso de violencia digital contra la diputada Alexia Rivas, del partido oficial Nuevas Ideas. En ese proceso, el tribunal condenó a 6 años de prisión a Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, exmilitante del mismo partido, por mensajes ofensivos y con lenguaje soez difundidos a través de redes sociales. El juzgado consideró que esas expresiones, enviadas en agosto de 2022, configuraban violencia suficiente para imponer una pena de cárcel, además de una multa y una indemnización civil. Estados Unidos y El Salvador anunciaron un nuevo tratado comercial denominado Acuerdo sobre Comercio Recíproco. El nombre sugiere un intercambio equilibrado entre ambos países, pero el contenido del documento permite entender con más claridad cómo se reparte ese intercambio. El acuerdo, publicado por el gobierno estadounidense, enumera una serie de compromisos que asume El Salvador. Entre ellos, el país se obliga a permitir y facilitar la inversión de empresas de Estados Unidos para explorar, explotar, procesar y exportar minerales críticos y recursos energéticos dentro de su territorio. El texto también establece que el Estado salvadoreño deberá garantizar servicios de generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura necesarios para esas inversiones. Del lado estadounidense, el acuerdo elimina un arancel del 10% sobre algunas exportaciones salvadoreñas, principalmente textiles y prendas de vestir. El gobierno salvadoreño presentó esa medida como el principal beneficio del pacto. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, dijo en el programa Pulso Ciudadano que la eliminación del arancel podría traer inversión y generar empleo. Este acuerdo puede traer más inversión a El Salvador, que es lo que estamos esperando, y con esto estamos hablando de una mayor generación de empleo y con ello una mejora en la calidad de vida de nuestra población. Así que es un círculo virtuoso. Sin embargo, ese arancel no era una barrera, un impuesto por la administración Trump en abril del año pasado. Y también hay otras medidas de las que el gobierno de Bukele no habló. En el podcast Central America in Minutes del Faro en inglés, les contamos cómo el tratado también prohíbe que el Estado salvadoreño y sus empresas públicas apoyen con subsidios a productores nacionales. Además, empuja al país a alinearse con Estados Unidos en la imposición de aranceles contra terceros países. Por ejemplo, si Washington sanciona comercialmente a un país por razones económicas o de seguridad, El Salvador quedaría presionado a hacer lo mismo, aunque eso afecte sus importaciones o exportaciones. El artículo 5.2 añade una cláusula más política que comercial. Establece que,
Si Estados Unidos determina que El Salvador está cooperando para abordar problemas compartidos de seguridad nacional y económica, Washington podrá tomarlo en cuenta al momento de aplicar sus propias leyes y regulaciones. Este convenio incluye la creación de la Secretaría de Coordinación Social para veteranos y excombatientes del conflicto armado. La construcción de un hospital especializado para la atención médica integral tanto de los veteranos y excombatientes como de sus familiares. Escucharon a Nayib Bukele en un mitin del 21 de octubre de 2018. Durante la campaña presidencial, frente a veteranos y excombatientes, prometió un hospital y una secretaría especializada. No fue solo un discurso de campaña. Ese mismo día, Bukele firmó un acuerdo de participación política con representantes de veteranos y excombatientes ante un notario. Los excombatientes y los veteranos de la Fuerza Armada hay algo en común, y es la hambre y la miseria que los han tenido el partido FMLN y Arena. Sin embargo, el acuerdo que Bukele firmó en campaña terminó diluyéndose en 2 periodos presidenciales. Las promesas de un hospital especializado y una secretaría de atención integral no se cumplieron. En su lugar, el gobierno optó por cerrar una de las instituciones históricas del sector y concentrar funciones y recursos en una sola entidad, bajo el argumento de eficiencia y ahorro. Conoce más detalles leyendo la nota, las 10 promesas con las que Bukele engañó a excombatientes en elfaro.net o en El Faro Audio. Desde hace 2 meses, Minneapolis es escenario de uno de los operativos migratorios más agresivos del segundo mandato de Donald Trump. Cerca de 3,000 agentes federales de ICE y de la patrulla fronteriza recorren la ciudad y alteran la vida cotidiana de comunidades de hispanos, negros y asiáticos por los operativos de deportación. La comunidad latina, o hispana como la llaman en Estados Unidos, ha sido una de las más afectadas por los operativos, a pesar de ser una comunidad pequeña en Minnesota. Detenciones sin orden judicial, seguimientos y cuestionamientos de estatus migratorio basados en el acento o el perfil racial. Ese patrón se confirmó en el caso de Ramón Menera. Atrapados en Minneapolis es el nuevo episodio especial de Malas Compañías con Carlos Dada, disponible en El Faro Audio. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador nos cuenta sobre el más reciente balance mundial de derechos humanos de Human Rights Watch. Centroamérica en su conjunto ha empeorado en materia de derechos humanos. La persecución contra personas que piensan distinto a las fuerzas políticas de los gobiernos ha seguido presente. Persisten los desafíos para contrarrestar la impunidad, la corrupción, la violencia homicida y la pobreza. Esa es parte de las conclusiones que se desprenden del informe de 2026 de Human Rights Watch, una organización internacional dedicada a la investigación y denuncia de abusos en 90 países. El informe mundial fue presentado el miércoles 4 de febrero en Ciudad de México, y en este episodio hablamos de los países de Centroamérica. Un personaje clave para entender el enorme retroceso en la región en materia de derechos humanos es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Human Rights Watch considera que el estilo de gobierno de Trump no solo ha servido a gobiernos autoritarios como Rusia y China para que profundicen sus agendas antiliberales, sino que afecta a Centroamérica, donde incluso algunos países con mejor tradición como Costa Rica y Panamá han girado hacia el autoritarismo. Esto dijo Juanita Gobertus, colombiana y directora para las Américas de Human Rights Watch, a quien consultamos para este episodio. Centroamérica ya tenía una dosis alta de autoritarismo desde antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, pero sus acciones han sentado un gravísimo precedente de desconocimiento del derecho internacional y han servido de excusa para cometer abusos y legitimar políticas autoritarias en toda la región. Las presiones arancelarias de Trump resultaron en violaciones de derechos humanos contra migrantes, incluso en países democráticos como Costa Rica y Panamá, que terminaron deteniendo de forma arbitraria a solicitantes de asilo de países como Afganistán, Irán y China, personas que han sido deportadas desde Estados Unidos.
Otra conclusión es que El Salvador y Nicaragua se están pareciendo cada vez más, gracias a las reformas constitucionales que ambos países aprobaron en 2025 y que dan más poder a Nayib Bukele y a Daniel Ortega. En Nicaragua, la dictadura de Ortega Murillo dio un nuevo paso en esta deriva totalitaria, una reforma constitucional que oficializó a Rosario Murillo como copresidenta y consolidó la captura del poder legislativo y judicial por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, el gobierno de Bukele profundizó sus prácticas autoritarias, aprobó la ley de agentes extranjeros para restringir el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, encarceló críticos como Ruth López y Enrique Anaya, empujó al asilo a más de 140 periodistas y defensores de derechos humanos y, por supuesto, reformó la Constitución para habilitar la reelección presidencial indefinida. El informe recordó una investigación previa que hizo Human Rights Watch sobre los presos del CECOT en El Salvador. Ese reporte demostró que muchos de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos después de haber sido deportados por Trump sufrieron tortura sistemática y en algunos casos violencia sexual. La organización señala como causa de la crisis de derechos humanos en la región la enorme inestabilidad política en países como Honduras y Guatemala. En Honduras, Trump intervino en las elecciones y pidió el apoyo a quien resultó presidente electo, pero las elecciones fueron tan convulsas que dejaron 13 muertos y acusaciones múltiples de fraude. La proclamación de Nasri Asfura como presidente se dio en un clima marcado por denuncias infundadas de fraude, por una pérdida total de confianza en las instituciones electorales y, por supuesto, la intervención irregular de Trump en las elecciones. Y entre tanto, en Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras intensificó su persecución en contra de líderes indígenas, fiscales independientes, periodistas. En fin, el gobierno de Arévalo realmente se juega su legado en la elección de este semestre de las autoridades judiciales y electorales. El crimen organizado en Guatemala y su alianza con fuerzas políticas provocó el asesinato de 20 defensores de derechos humanos y un periodista, así como el exilio de 19 miembros de la prensa. Gobertus recordó además que los recortes de la cooperación afectaron en buena medida el espacio cívico. Los autoritarios a lo largo y ancho de la región se sienten, por supuesto, envalentonados por el ejemplo de Trump. Pero si algo nos ha demostrado la historia de Centroamérica, de América Latina en su conjunto, es que el autoritarismo termina y que la justicia, aunque tarda, llega. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue editado por Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.